Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a aceptar aquí la grabación y vamos a proceder a compartirles a ver si logran visualizar. Si me escuchan, si se ve, Sí. no sé si debo hablar más alto, si ahí está bien el volumen. Yo sí te escucho bien, no sé si Perfecto, problema. súper, perfecto. Sí, es las pruebas técnicas necesarias para que la comunicación pueda fluir sin ninguna dificultad. Está Bueno, muy perfecto, habla contento. muy equis. Eso, perfecto. Muchas gracias por esa realimentación. Excelente, entonces. Bien, estoy contento pues de poder compartir el día de hoy, martes 12 de noviembre. Ya estamos cerca del final del año 2024, ¿no es cierto? Y se acerca los últimos domingos, ¿no es cierto? Del tiempo ordinario. También se acerca entonces el tiempo de Adviento. Bueno, me han invitado para hablar un poquito de la regla de San Alberto. Eh, claro, yo no soy experto, ¿no? en el área. Tal vez los historiadores puedan hablar un poquito mejor, ¿no? sobre la regla de San Alberto porque está lejana en cuanto a la cronología y cercana al corazón del Carmelo, ¿no? Pero trataré de explicar algunos puntos que a mí me parece que son importantes para destacar de la regla de San Alberto y que nos podrían enriquecer a nosotros en nuestra vida espiritual como futuros carmelitas. O si ya lo somos, entonces profundizar en esas aguas tranquilas y sabrosas propias de la regla de San Alberto y de las constituciones. Ese es un poquito como que el objetivo de la agenda del día de hoy, ¿no? Presentarles algunos esbozos, algunos trazos de la regla de San Alberto y cómo esa regla la actualizamos en el presente. ¿Qué nos dice la regla de San Alberto el día de hoy a nosotros? Para hacernos esas preguntas, pues también corresponde hacer las preguntas, digamos, del lado temporal o cronológico, en las que tienen que ver con el nacimiento, con el origen y las circunstancias en las que surge esta regla de San Alberto. Yo he tomado prestado algunas diapositivas de una conferencia que fue dictada en su oportunidad en 2013 por don Alfredo Romero y, y don León Jurado y que yo he añadido, he modificado un poco para apuntar concretamente a profundizar, ¿no? en estas aguas de la regla de San Alberto. Esa conferencia originalmente fue dictada en el año 2013. Voy a, siempre estas barritas del Zoom me interrumpen un poco la visibilidad, ¿no? Entonces a veces me van a ver así como en pausas de silencio, yo tratando de mover esas barritas para que no dificulten la visibilidad. Entonces comencemos cronológicamente acercándonos a esta regla de San Alberto. La regla de San Alberto se cree que fue redactada en algún momento de la Alta Edad Media, es decir, hace ya tiempo, ¿no? Mucho tiempo atrás. Si contamos los años, más o menos habrán pasado como un poquito más de 800 años desde que fue creada, que fue redactada por primera vez por el entonces Fray Alberto, que fungió en su oportunidad como patriarca de Jerusalén, es decir, estuvo gobernando en la ciudad de Jerusalén en aquel entonces. La situación política en aquel momento por allá, pues era bastante diferente de como es en la actualidad, ¿no? Siempre el Medio Oriente ha sido un poquito movido
y no era la excepción en aquella época. Y esa redacción de la regla creada por él no fue así, digamos, de la nada, sino que fue motivada. La motivación viene de un conjunto de personas, de laicos, que estaban en el contexto de las cruzadas. Concretamente, habían luchado en las cruzadas y tomaron la decisión de desmovilizarse. Dicho de otra forma, la regla de San Alberto nace en un contexto de guerra. Y a mí me parece que eso es muy significativo. En primer lugar, porque creo que también nuestros países latinoamericanos estamos viviendo diferentes contextos de guerras. La región hispanoamericana no está tranquila desde el punto de vista histórico, ¿no? Desde el punto de vista social. Hay una gran guerra, o por lo menos yo así lo interpreto, una guerra contra lo que puede ser llamado narcoterrorismo o violencia del narcotráfico. Eh, Le podemos poner varios nombres, ¿no? Pero lo cierto del caso es que se trata de una guerra de delincuencia organizada que gira alrededor del negocio, del comercio, de las drogas. Una guerra que tiene como su centro, como su eje este comercio de este producto, ¿no? Y que afecta sobre todo a los jóvenes. No digo que a otros estratos sociales, a otros grupos sociales o etarios, pero sin duda alguna se cierne especialmente en la juventud, en nuestras juventudes en Hispanoamérica. Y es una guerra con la cual los gobiernos en principio han estado en desventaja. Porque el negocio de la droga pues es bastante lucrativo, ¿no? Tiene puntos importantes del Producto Interno Bruto. Es decir, la cantidad de dinero que mueve es formidable, ¿no? eh, para utilizar un adjetivo, ¿no? No quiero aquí hablar de, digamos, cifras, ¿no? Pero sin duda alguna que viene afectando desde hace cierto tiempo a nuestras sociedades. No es que en otras partes del planeta, por supuesto que también, ¿no? ¿Cierto? Porque creo que es universal, pero sin duda alguna creo que cierne sus fauces sobre los continentes que tienen o que exhiben mayor pobreza, ¿no? Como es América, ¿no es cierto? Pero también África, ciertas zonas del sureste asiático, ¿no? Se cierne también sobre, no solamente sobre los jóvenes, sino sobre también las poblaciones más pobres. Y ese contexto de guerra, a mí me parece que es importante observarlo también acá, ¿no? Porque esta gente que está desmovilizándose desea un camino de paz. Y por eso solicitan estos desmovilizados a San Alberto, a quien eventualmente será llamado San Alberto, que les redacte una forma de vida. Em, y en efecto, él redacta una regla que cuando se lo compara con otras reglas que nacieron más o menos en esa época, tal vez un poquito antes y luego un poquito después, pues resulta que es una regla bastante simple, bastante sencilla, de pocos puntos o pocos capítulos o pocos apartes. Por tanto, esencialmente concentrada en lo que es más importante. Ya vamos a ver los detalles, pero esto también me parece significativo. Otras reglas son mucho más extensas, más sofisticadas en sus exigencias, bien en el monacato o bien en la regla cenobítica, pero son más, digamos, detalladas. En cambio, la regla de San Alberto nos vamos a dar cuenta que es profundamente simple, bien sencilla. Entonces, bueno, ese primer contexto yo quería comentar, ¿no? El contexto de las guerras, ¿no? En aquel entonces y en la actualidad, ¿no? Eso me llama la atención porque creo que el
digamos que el Carmelo vuelve a ser un oasis de paz o es una oportunidad para un oasis de paz en un mundo tan intranquilo como el que vivimos en el presente. El contexto histórico del surgimiento de la regla de San Alberto es en el norte de Israel, concretamente. Eh, es una zona geográficamente llamada el Levante. Es una zona en particular del Mediterráneo Oriental, una zona que está ubicada más o menos en la frontera, cercana a la frontera con el sur del Líbano y relativamente cercana a la ciudad de Nazaret. Si hacemos, digamos, el conteo de kilómetros, es relativamente cercana a la ciudad de Nazaret. Desde el momento en que nació nuestro Señor y unos 5 siglos después, esa zona del Levante había sido básicamente cristiana, cristianizada, después de un proceso de expansión del cristianismo en lo que fue el Imperio Romano Occidental y luego en el Imperio Romano Oriental, ¿no? Por aquí uno puede darse cuenta en un mapita de dónde está ubicado el Levante. Vamos a ver si yo logro apuntar con el apuntador láser y más o menos logro ubicarlos a ustedes en esa zona del Levante. En aquel entonces estaba, y durante unos 5 siglos después estaba más o menos ubicado por aquí, en el Imperio Bizantino, que era el Imperio Romano ya cristianizado, ¿no? Ok, el Imperio Romano Oriental. Vamos a ver si logro pasar. Ok. Pero para el momento en que se redacta la regla de San Alberto, en cambio, la situación es un poquito más complicada, porque sí hay reinos cristianos alrededor, pero esos reinos cristianos colindan con básicamente estructuras políticas del mundo musulmán, los diferentes sultanatos o imperios musulmanes o sarracenos, para utilizar el término técnico que se empleaba en aquella época. Así que digamos que para un cristiano promedio, para una familia, visitar los lugares santos ya era para aquel entonces un poquito más complicados. Tan complicados que por eso es que un poco surge la necesidad de las cruzadas. Era una manera política de asegurar que los lugares santos ubicados en Jerusalén, por ejemplo, o un poquito más al norte, en Nazaret, pudieran ser visitados con seguridad ante la amenaza de esos, digamos, poderes militares, políticos del mundo musulmán. Entonces, claro, se crean una serie de reinos cristianos alrededor del Levante, un poco también para proteger Jerusalén y por tanto los lugares santos. Pero claro, esa protección es porque cada vez más hay un choque, digamos, militar y político entre el mundo musulmán y el mundo cristiano que está un poco en retirada para aquel entonces. Es en el contexto de esa creciente inseguridad en los lugares santos que surgen las cruzadas y en el contexto específico de la lucha que está acompañada de esas cruzadas es que un grupo de laicos mm, que han participado en la guerra deciden asumir una vida como la del profeta Elías y el profeta Eliseo en el monte de Carmelo. Y para ello entonces solicitan al entonces patriarca de Jerusalén, quien por cierto también era legado para ese momento, la redacción de una forma de vida que ellos pudieran establecerse en comunidad y asumir una forma de vida que les permitiera a ellos alcanzar esa paz que tanto necesitaban después de haber luchado en las cruzadas. Y por otra parte, también un poco el reconocimiento de la iglesia. También se buscaba eso, ¿no? Porque por aquel entonces, pues ellos no eran los únicos
que estaban queriendo una forma de vida, digamos, más cercana a Dios, ¿no? Una forma de vida religiosa, sino que también habían otros que también buscaban eso, pero de entre todos ellos, digamos, fueron a donde debían solicitarlo, entre comillas, porque Alberto en aquel entonces pues era garantía de que eventualmente con una buena redacción, una buena regla, eh, eventualmente la iglesia les aprobaría. Y en efecto, la redacción de la regla fue eh, un éxito en el sentido de que ellos lo asumieron, la iglesia lo aprobó y esa regla sufrió relativamente pocas modificaciones a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Ese es un poquito el contexto histórico del surgimiento de la regla de San Alberto. Ellos eventualmente se van a ubicar en el Monte Carmelo. Monte Carmelo es un sitio muy particular porque está ubicado en una pequeña sierra, en una pequeña serranía en el extremo norte de Israel, básicamente colindante con una ensenada. Más o menos se encuentra a cierta altura, unas alturas alrededor de los 800, 900, 1000 metros, lo cual hace que sea, digamos, relativamente fácil la condensación y por tanto que la zona sea relativamente verde, con presencia de jardines y de hecho, un poquito ese es el significado, digamos, etimológico de la palabra Carmelo, ¿no? Carmelo, ese Carmel, Carmel, significa jardín, significa huerto, ¿no? Un poco por esta ubicación geográfica relativamente privilegiada que tiene el Monte Carmelo, ¿no? Y, ups, ya, listo. Y es en este contexto geográfico, entonces, del Monte Carmelo que ellos comienzan esa vida eremítica, ¿m? Con esa regla redactada en algún momento histórico, porque no hay, digamos, certidumbre al 100%, los primeros años de esos 1200. Es cuando se redacta esa, o redacta San Alberto esa regla. Eh, Ciertamente que esa regla es el origen del Carmelo y sobre la regla, eventualmente, cuando llegue el momento de regresar a su pureza, con Santa Teresa de Ávila, ella se va a inspirar de nuevo en la regla de San Alberto para redactar muchos de sus escritos, particularmente las constituciones en que va a regir a sus monjas. Pero sin duda alguna, eso viene pues de la raíz originaria del Carmelo. Entonces, cuando retrocedemos en el Carmelo, pasamos por la madre fundadora y llegamos al origen de este renacimiento, por llamar de alguna manera, con estos desmovilizados cruzados de la primera y de la segunda cruzada que deciden asumir la regla, esa regla redactada por San Alberto, un poco queriendo vivir la vida de los profetas Elías primero y luego Eliseo, quienes parte de su apostolado lo desarrollaron en el Monte Carmelo, ¿no? Ese es un poco el contexto entonces, ¿no? Una desmovilización inspirando o deseando la paz y un poco con miras a rescatar una forma de vida como la que vivían los profetas Elías y Eliseo, pero en plena Edad Media. Aquí, por ejemplo, hay una representación que a mí me agrada mucho del profeta Elías. Es una iconografía. Los católicos orientales y los ortodoxos dicen de los iconos que no se pintan, sino que se escriben, algo que también me parece a mí muy significativo. Así que entonces aquí vemos un icono escrito del profeta Elías.
una versión, ¿no?, iconográfica, porque está traducido al español, ¿no? Bueno, como yo les decía, pues no hay una fecha así precisa, ¿no? Pero más o menos alrededor de esos primeros años de los 1200, Alberto les ofrece a estos laicos esa regla. Eventualmente, la situación política, para hacer un resumen ejecutivo más o menos breve, va a derivar en la conquista árabe del Levante Mediterráneo y los carmelitas van a tener que emigrar. Las historias de las emigraciones, pues también son historias de dificultades y de complicaciones. Eso también me parece significativo, ¿no? Que sea propio de la herencia del Carmelo el que muchos de ellos sean emigrantes. En este caso, los carmelitas del medioevo tuvieron que emigrar de Tierra Santa, ¿no? Tuvieron que desplazarse hacia Europa, un desplazamiento lento y dificultoso porque, claro, toda emigración implica adaptarse a nuevas condiciones culturales. Siempre de la mano de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Monte Carmelo, pues lo lograron exitosamente. Y tenemos bellas páginas escritas de esa transición, de esa emigración a Europa, que tal vez algún día podamos conversar con mayor profundidad, ¿no? Pero son sin duda alguna hermosas. Yo me he paseado con algunas de ellas y estoy seguro que me seguiré consiguiendo con otras, porque verdaderamente el Carmelo es un tesoro, desde el punto de vista histórico como también desde el punto de vista litúrgico. Es para nadar tranquilamente en las aguas de los tesoros del Carmelo. Pero pasemos, bueno, a otros puntos, ¿no? La regla de San Alberto, yo les había comentado, pues, que no está sola. Surge en el contexto de otras reglas. Y también les había comentado que la regla de San Alberto tiene una característica que tal vez la diferencia un poquito de otras, y es la simplicidad. Es relativamente corta, es relativamente breve. Para hacer un paseo por otras reglas, bueno, cronológicamente ha habido reglas que aparecieron antes, ¿no? En la alta Edad Media, al principio de la Edad Media. Por ejemplo, la regla de San Basilio, más o menos en el 356 aproximadamente. Por allí también aparece la regla benedictina, que tal vez algunos de ustedes han escuchado, tal vez con mayor profusión. La regla de San Alberto, nominalmente ubicada en el 1209, pero en realidad no hay una, digamos, un documento que la feche específicamente en ese tiempo, en el 1209, pero digamos que las referencias cronológicas usualmente la ubican por allí. Está la regla del Poveretto San Francisco. La regla de San Francisco fue redactada un poquito después, hacia el 1223. Y propiamente la regla de San Alberto va a sufrir algunas ligeras modificaciones en la llamada regla inocenciana de 1247 y luego en la regla eugeniana de 1432. Son, digamos, adaptaciones un poquito quirúrgicas de esa regla de San Alberto. Y de ahí básicamente queda sin modificar hasta la época de Santa Teresa de Jesús. De allí, unos 5 siglos más tarde, básicamente la redacción que tenemos en castellano de la traducción que hace Jerónimo de Gracián es básicamente la que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Tal vez con un español, con un castellano un poquito modernizado, ¿no? Y es la que uno realmente puede conseguir, ¿no? En internet, ¿no? Porque esa, digamos, esa regla es, digamos, de libre descarga, ¿no? No hay ninguna dificultad para conseguir las diferentes versiones de ella, ¿no? Eh, Teresa utiliza la regla de San Alberto, como les había comentado, y subraya en particular
tanto la pobreza como el espíritu contemplativo de la regla, ¿no? La, sobre todo esta invitación a la oración continua, a la meditación, a la escucha de la palabra en silencio y en soledad, es lo que recoge ella especialmente, ¿no? Hay aproximadamente unas 55 referencias a la regla de San Alberto en las concordancias de la edición de Burgos de 1965. Y finalmente ella utiliza, sobre todo, de manera profusa, en las constituciones a sus monjitas del año 1581 y de los frailes del año 1582. Allí, sobre todo, destaca el uso de la regla de San Alberto. ¿Cómo es la estructura de la regla, no? Quien haya tenido la oportunidad de hojear la regla, yo los recomiendo, por supuesto, pero si tal vez no lo han hecho, es interesante, tanto para la primera versión como para la segunda versión de quienes están participando aquí, que lo vean estructurado de la siguiente forma. Cuando yo me lo conseguí, cuando me conseguí esta estructuración, en una revisión del año 1998, me llamó mucho la atención por la forma en la que se la interpreta, ¿no? Es una hermenéutica en particular de la regla de San Alberto. Como toda regla, pues tiene su introducción, ¿no? Su prólogo, que son los primeros tres numerales, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Eh, Primero comienza con un saludo y con las bendiciones, como podría ser una carta que estuviésemos leyendo, ¿no es cierto?, de San Pablo. Y luego en el numeral 2 comienza con o lo que yo llamo, creo que lo bautizo de manera apropiada, como una brújula de vida, ¿no? Vivir en obsequio de nuestro Señor Jesucristo. Eso en sí mismo es una brújula en la vida. Digo brújula en la vida porque, digamos, en el decursar de la vida de un ser humano, pues uno puede estar perdido, ¿no es cierto? Yo siempre pienso en los jóvenes, ¿no? En los adolescentes. La vida juvenil y la vida del adolescente puede estar bastante perdida, en algunos casos dramáticamente perdida. Y ciertamente que los jóvenes, lo entiendan o no lo entiendan, siempre buscan modelos de vida. Pueden ser que los modelos sean equivocados o pueden estar en lo correcto, ¿no? A lo mejor tienen buenos padres o a lo mejor no los tienen. Pero ciertamente un ser humano en los primeros estadios de su vida necesita, requiere, tiene sed de una brújula en su vida. Y ciertamente que vivir en obsequio de nuestro Señor Jesucristo es en sí mismo una brújula. Y es un drama, ¿no? Para ciertos seres humanos que no los tengan, algunos no tengan esa brújula o los tengan perdidas, ¿no? Y el Carmelo, pues yo lo veo como un oasis donde muchos pueden hallar brújulas en su vida. Y sin duda alguna, la brújula por excelencia en nuestra existencia es nuestro Señor Jesucristo. Y particularmente en el proyecto de vida que ofrece la regla de San Alberto, eh, es una posibilidad de vivir esa vida en obsequio de nuestro Señor. Es cierto que la regla de San Alberto al principio no estaba orientada propiamente a laicos que querían seguir viviendo su vida digamos, como laicos propiamente, ¿no? Sino más lo querían vivir como eremitas. Pero sin duda alguna que la regla de San Alberto tiene o deja entrever una posibilidad de inspiración para que los laicos también la puedan vivir. Y en efecto, cuando uno lee
la redacción de las constituciones, un poco el sentido de esas constituciones es actualizar la regla de San Alberto para que pueda ser vivida por los laicos. Luego de los tres primeros puntos de esa regla de San Alberto viene propiamente la infraestructura, como decir el esqueleto de la vida comunitaria. Y eso se expone en los siguientes 5 puntos, del 4 al 9. El punto 4 o el numeral 4 habla sobre la necesidad de asumir el proyecto de la comunidad, y el punto 5 nos habla sobre el lugar de la morada. El punto 6 garantiza cómo se va a realizar ese diálogo con Dios. Y el punto 7 nos habla de cómo profundizar la convivencia fraterna. El punto 8 sobre qué forma de vida en concreto van a llevar esos primeros laicos que abrazan la vida religiosa en comunidad. Es asumir una forma de vida mendicante. Y el punto 9 nos habla sobre cómo acoger y encaminar a los visitantes que llegan al Monte Carmelo. La tercera parte es propiamente el núcleo, el centro de la regla albertina. Es, digamos, como a ese esqueleto, a esa infraestructura, a esas vigas y a esas columnas, les vamos a colocar paredes, les vamos a colocar pisos, ¿no es cierto? Es como si al esqueleto le vamos a colocar poquito a poquito, ¿no es cierto? Los tejidos, ¿no es cierto? Los músculos, los tendones. Esa tercera parte está explayada en los numerales del 10 al 15. El 10, la invitación a meditar en la ley del Señor y vigilar la oración en la celda. El numeral 11 sobre la necesidad de rezar la liturgia de las horas en comunidad. El numeral 12 habla sobre cómo van a tratar a los más necesitados dentro de la comunidad, a los menores o los más pequeños o a los benjamines, haciendo uso de la comunidad de bienes del Carmelo. El punto 13 habla sobre mitigar en vista de las necesidades. Está, digamos, es como un poquito la continuación del punto o el numeral 12. Y el numeral 14 habla sobre cómo recordar a nuestro Señor Jesucristo en la capilla, en el oratorio. Es decir, cómo hacer anamnesis, ¿no? Cómo hacer el recuerdo, ¿no? Cómo recordamos las maravillas que el Señor ha hecho sobre nosotros. Ese es el punto 14. Y el punto 15 habla sobre la corrección fraterna. A continuación viene otros numerales que a mí me parecen tan esenciales como el tercero, es propiamente cómo se alcanza la vida comunitaria, los medios que tienen que poner cada uno de ellos para alcanzar esa vida comunitaria. Son los numerales del 16 al 21. El 16 concretamente habla de cómo se santifica el tiempo a través del ayuno. Hace una descripción de cuál es el periodo litúrgico en el que vamos a ayunar, ¿no? O que van a ayunar. También el punto 17 habla sobre un pariente cercano del ayuno, ¿no es cierto? La abstinencia de la carne es un poco pasar por la nada para llegar al todo a través de la abstinencia de la carne. El numeral 18 me parece que también es tan significativo como los dos anteriores. Tiene que ver sobre cómo asumir nuestra realidad humana, cómo asumir nuestra fragilidad. Es la asunción de la fragilidad de nuestro ser de carne y hueso, y no desde el victimismo, ¿no? Sino desde la defensa de la vida, ¿no? De la defensa de mi vida, de la comunidad
en esa primigenia comunidad que buscaba seguir a Elías y a Eliseo. Y una interpretación seglar o laica podría ser también mi familia, ¿no? Que es mi comunidad más cercana. El numeral 19 también es tan precioso como los anteriores porque habla de las armas espirituales, ¿no? Es la lucha de la vida, pero con las armas del espíritu, en la que no se puede desistir y en la que uno no puede sentarse a esperar así nomás, ¿no? Y el numeral 20 que habla del trabajo como un medio de santificación. Y el 21 que cierra con vivir el silencio de San José. Se dan cuenta entonces que cada uno de los numerales son como una perla en sí mismo. Ya los últimos numerales, el 22 y el 23, yo un poco los entiendo como si fuese un testamento, ¿no? Como el final de una carta que alguien muy amado redacta para otro, ¿no? El numeral 22 que habla sobre si eres el mayor o eres el más importante en la comunidad, entonces eres el servidor de todos en la comunidad. Y su contraparte, el 23. Así como el mayor es el servidor de todos en la comunidad, todos y cada uno de los miembros de la comunidad, pues han de respetar también al que preside la comunidad. Entonces habla sobre el respeto de los hermanos para quien preside en la comunidad. Y esta es la redacción propiamente de la regla albertina. Yo he transcrito, he querido transcribir la regla en esta presentación. Eh, Tal vez no me va a dar chance, ¿no es cierto?, de leer todos y cada uno de los numerales, pero sí yo quería hacer esta descripción de los numerales, tratando un poco de resumir cada uno de ellos. Lo que sí yo sugeriría es que si no la conocíamos, pues entonces aprovechemos y leámosla. Yo he transcrito, como les dije, toditas, ¿no? Desde el numeral 1, R1, aquí en esta presentación, pasando por las restantes 22 hasta el final, ¿no? Yo voy a hacer llegar a la escuelita esta presentación para que ustedes la puedan revisar con mayor detalle. Si lo quieren hacer desde esta presentación o en cualquier página de internet, ustedes pueden navegar y colocar regla de San Alberto y con cierta dedicación pueden eventualmente llegar al texto, ¿no? Hay otros textos carmelitanos que suelen acompañar, digamos, cuando se recibe el escapulario o las promesas temporales, suelen ofrecer también un facsímil, ¿no? Una redacción de la regla de San Alberto. Yo sugeriría, ¿no?, que ustedes la lean con detenimiento, ¿no? Yo ahora voy a pasar, ¿no es cierto?, las reglas, así más o menos rápidamente, y también me voy a concentrar en algunos de los ejes que yo pienso que son bien importantes, ¿no? Más allá de esta descripción que yo he realizado, que son ejes, digamos, como transversales y longitudinales, que hacen que la regla de San Alberto tenga una importancia esencial para el carmelita incluso hoy en día. Y el primero de ellos, por supuesto, no puede ser otro sino precisamente el vivir en obsequio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es la centralidad en la persona del Señor Jesús, ¿no? Sin duda alguna. Se dice entonces regla de San Alberto, pero casi que yo me atrevería a decir regla redactada por San Alberto, pero regla de nuestro Señor Jesucristo. La regla que tiene como centro al Señor Jesús, ciertamente. Pero también hay otros ejes, digamos, que van a continuación de nuestro Señor Jesucristo y que obviamente no los podemos obviar ni separar. La importancia de la palabra de Dios, la oración, vivir en presencia del Señor, la importancia del trabajo,
bien para la comunidad originaria del Monte Carmelo, como también para nosotros, los seglares, los laicos, la importancia del silencio, especialmente en un mundo en el que cada vez menos se valora el silencio o se le presta cada vez menos importancia al silencio, la fraternidad mendicante, ciertamente, la fraternidad también entre los laicos y esta dimensión mariano-eliana que está presente a lo largo y ancho de de la regla de San Alberto, ¿no? Sin duda alguna que esta brújula, yo la di en llamar brújula, vivir en donación, vivir en obsequio de Jesucristo, me parece que es como que el primer punto y el más importante de todos, ¿no? La regla, como digo, es de San Alberto, pero porque la redactó él, pero sin duda alguna que él estaba pensando para él y para este grupo que le solicitó esa forma de vida, estaba pensando en nuestro Señor, sin duda alguna. Vivir en obsequio de Jesucristo, ¿no? La palabra obsequio es un poco extraña tal vez en nuestro lenguaje cotidiano, tal vez no la utilizamos mucho, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bueno utilizar tal vez algún otro sinónimo que sea más de nuestra cercanía, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, tal vez decir vivir en donación, ¿no? Vivir donándome al Señor o en entrega, que también puede ser otro sinónimo bueno de nuestro Señor. Entonces, esa como brújula esencial que oriente nuestra vida hasta el final es uno de los regalos más hermosos que tiene esta regla de San Alberto. Sin duda alguna, ¿no? Vivir en donación a nuestro Señor. Siempre buscando su rostro, siempre deseando querer cumplir su voluntad. Este obsequio, ¿no? Esta palabra obsequio, ¿no? Del latín obsequium, es entendida, pienso yo, como una escucha obediente, ¿no? Obediente al Señor, una escucha que siempre se realiza en la práctica, la podemos vivificar, la podemos hacer experiencia durante la oración, ¿no es cierto? Bien en la lectura de la palabra del Señor, bien en el momento de la contemplación, ¿no? Es penetrar poco a poco en el misterio de nuestro Señor, que no se logra, sabemos nosotros bien, de la noche a la mañana, ni siquiera de un mes a otro, y tal vez tampoco de un año a otro, ¿no? Es una hechura, es una realización que va de toda la vida, que nos lleva toda la vida y que lleva toda la vida a quien decide asumirla con determinación total. Entonces también está el eje de la meditación día y noche en la palabra del Señor, que tampoco, digamos, podemos obviarla, sino que de alguna manera se sintetiza, se concreta, se hibridiza, ¿no? Va de la mano con vivir en obsequio de nuestro Señor, ¿no? Claro, uno las desmenuza para tratar de obtener la mayor cantidad de reflexiones posibles, ¿no es cierto? Pero en realidad sabemos que todos y cada uno de estos ejes están imbricados uno respecto del otro y no se los puede separar en la vida, ¿no? Los separamos tal vez para conversar, ¿no es cierto? Para analizar, ¿no? Pero todos ellos van imbricados dentro de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, ¿no? Entonces, la meditación de día y de noche un poco nos invita a encontrarnos con el Señor Jesús, ¿no? Claro, la meditación día y noche era la propuesta original de la regla albertina, ¿no? Tal vez en el mundo laico, en el mundo secular de hoy, tal vez esa meditación día y noche tiene que ser forjada de otra manera, tiene que ser hilada de una manera alterna, al modo seglar, ¿no es cierto? Con nuestra vocación propia de laicos, pero no deja de ser cierta, ¿no es cierto? Por el hecho de haber sido originalmente vivida por laicos que decidieron abrazar la vida religiosa, ¿no es cierto? Eremítica. Eh, la-
la regla y por tanto la recomendación, la sugerencia también viene perfectamente para nosotros, ¿no? Es una meditación que tiene que ser llenada de alguna manera, ¿no es cierto? Aunque sea por pocos minutos, con la mente, con el corazón, tal vez con algún texto, tal vez con alguna imagen que tengamos en nuestro lugar de trabajo o en nuestra casa, ¿no es cierto? Tal vez con algún audio o con algún video, pero que nos inviten todas y cada una de estas herramientas a meditar día y noche en la palabra del Señor, ¿no? Es un tratar de bañar toda la jornada, ¿no es cierto?, durante el día y la noche, para continuamente invitar a todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, a reflexionar sobre el Señor, para contemplar. Al final se trata de tener pequeños encuentros con el Señor. Ese es un poco el objetivo, ¿no? De allí no nos podemos alejar entonces de los textos de las Escrituras, ¿no es cierto? De esa repetición de las palabras que a veces hacemos, bien con la mente, bien con el corazón, a veces con nuestros labios, a veces susurrado. Depende de las circunstancias que esté viviendo el laico, ¿no es cierto? Pero sin duda alguna que esa es una forma de meditar día y noche, aun cuando no, por razón de nuestra seglaridad, no podamos estar en celdas como en cambio ellos estaban, sino que estamos en medio del bullicio del trabajo del día a día, ¿no es cierto? En medio de los niños o en medio de las personas mayores o en medio de nuestros jefes y de los compañeros de trabajo. Pero eso no impide, ¿no es cierto?, que el laico, la laica, recuerde la palabra del Señor y que no disponga de herramientas para acercarse brevemente con la palabra del Señor, ¿no es cierto? En el corazón o en la mente o tal vez con alguna herramienta tecnológica que nosotros tengamos. El objetivo es tratar de vivir a Cristo en todas nuestras realidades, bien sea esas realidades cotidianas normales, como también algunos momentos que son particularmente difíciles. Es como si estuviésemos reproduciendo la vida de aquellos laicos que se habían retirado en esas celdas, a vivir meditando dentro de esa celda día y noche la palabra del Señor. Es una oración que tiene un aspecto personal, es cierto, y también comunitario, ¿no? No podemos olvidar, ¿no?, que tiene una vertiente personal y también tiene una vertiente comunitaria y las dos se ayudan mutuamente. Es necesario orar personalmente para vivir mejor la oración comunitaria. Y la oración hecha en comunidad nos ayuda a tener una oración más personal, más cercana, más atenta al Señor, tal vez más vívida, tal vez más pensada o tal vez mejor contemplada, ¿no? Allí nosotros un poco también nos podemos ayudar, ¿no es cierto?, con las armas espirituales, la castidad, los pensamientos santos, la justicia, el amor de Dios y del prójimo, la fe, la confianza en el Señor. De todas estas, tal vez la primera que más resuena, en mi opinión, es la confianza, pero sin duda alguna que todas van juntas, todas van imbricadas, todas forman parte del combate espiritual con el cual nosotros nos ayudamos para seguir contemplando al Señor día y noche. Siempre me agrada citar a San Juan de la Cruz cuando dice que una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio y en silencio ha de ser oída del alma. En darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar, para que nos enamoremos más todavía de la palabra de Dios.
Lo digo porque tal vez algunos, tal vez no estamos suficientemente cercanos. Yo espero que eso no sea la realidad, ¿no es cierto?, en quienes me están escuchando, pero tal vez otros sí por allí, ¿no es cierto? Entonces, acercarnos siempre lo más posible a la palabra del Señor, sobre todo en las primeras horas de la jornada, ¿no? Eh, Tenemos un excelente modelo. No hay mejor modelo que la Santísima Virgen María, quien conservaba todas estas cosas meditándola en su corazón. Y no puede haber otra respuesta a la palabra del Señor que no sea la proclamación que ella hace de He aquí la esclava del Señor. He aquí los servidores del Señor. El Carmelo sirviendo a su Señor. Eh, la oración comunitaria, ¿no es cierto? También es importante. Entonces, la Eucaristía, mientras más se la pueda vivir, pues mejor. A mí me parece que la Eucaristía debería ser el centro de nuestra existencia, de tal forma que todo lo que vivamos durante la jornada de alguna manera nos haga recordar el momento que vivimos en la Eucaristía, en la misa, en la última misa que vivimos o en la dominical, si es que las actividades no nos permiten otra cosa sino solamente asistir a nuestra misa dominical. Pero nuestras realidades en nuestros trabajos o en nuestras casas, con nuestras familias, deberían recordarnos momentos concretos o imágenes específicas de lo que yo viví en la liturgia eucarística de la última misa, de la última Eucaristía. Conmigo, sí, y también con los hermanos, con los miembros de la comunidad. Y mientras se pueda ir a la Eucaristía, mejor. De tal forma que si podemos asistir todos los días o todas las noches, maravilloso. Y si no es posible hacerlo, pues también sigue siendo maravilloso, porque tratamos de hacerlo, pero no fue posible. Así comenzaba la jornada del eremita, ¿no es cierto? Con la celebración cotidiana, la celebración diaria de la Eucaristía. Y en lo posible, los seglares, nosotros pues también vivimos la centralidad de la Eucaristía en nuestra vida, ¿no? No es solamente vivir la misa o la Eucaristía en sí misma, sino hacer que todos los momentos de la semana de alguna manera queden impregnados de la realidad que yo viví en la Eucaristía. Por eso yo la verdad es que no entiendo cómo algunas personas pueden distraerse de la Eucaristía, siendo que la Eucaristía debería ser lo más importante y tal vez nosotros prestar la mayor atención que nos sea posible dentro de nuestro estado de salud, claro está, para poder vivir y adentrarme lo más posible en lo más profundo en la Eucaristía, en todos y cada uno de los detalles, tanto visibles como auditivos, ¿no? Incluso en algunas oportunidades de olores, ¿no es cierto? Porque la Eucaristía, algunas Eucaristías incluso huelen sabroso, ¿no es cierto? Bien sea porque tenemos unos hermosos arreglos florales o bien porque hay, digamos, como parte de la celebración, hace que el olor de la Eucaristía propiamente sea aún más agradable, ¿no es cierto? Em, Finalmente, la Eucaristía es para el encuentro con el Señor. Se busca en la Eucaristía el encuentro con el Señor que está resucitado y viviente con nosotros en la comunidad y conmigo en lo más profundo de mi ser, ¿no? El don de la paz es tal vez uno de los centros de la Eucaristía. No puede ser que yo viva la Eucaristía y entonces salga a pelear con la mitad de mi comunidad, ¿no? Y a veces puede ser que ocurra eso. Pero si tal evento ocurre, bueno, tal vez nosotros deberíamos repensar la Eucaristía, ¿no? Porque sin duda alguna es para encontrarnos con el Señor.
y para vivir la paz que solamente Él sabe donar. Hablemos también un poquito del silencio, porque no me gustaría dejar pasar, ¿no?, este aspecto también esencial de la regla albertina. Y para ello, a mí me gustaría brevemente, ¿no es cierto?, tocar un pequeño fragmento de un libro que yo leí en su oportunidad con mi esposa, que me pareció absolutamente precioso. Es un libro que habla precisamente sobre el silencio. Es de un historiador de origen francés, Alain Corbin, creo que se pronuncia. Se titula Historia del silencio. Él hace una revisión histórica de la importancia del silencio en las diferentes sociedades, en particular la europea. Y hay un pequeño capítulo brevísimo que se titula así, Interludio, José y Nazaret o el absoluto del silencio. Y me gustaría de este brevísimo capítulo, que yo creo que no tiene ni una hojita de extensión, leer solamente un par de párrafos. Charles de Foucault oye un día que Jesús le dice, evocando la práctica totalidad del tiempo de su vida, no ceso de instruirme, no por palabras, sino por mi silencio. Él piensa que el silencio de adoración había alcanzado su punto culminante cuando Jesús estaba todavía en el vientre de su madre. María y José pensaban, según Charles de Foucault, que nunca más tendrían el poder de gozar de él en un silencio tan perfecto. Cuando la Navidad se acerca, Charles de Foucault medita sobre la vida de María y de José, repetida entre la adoración inmóvil y silenciosa, las carantoñas, los cuidados solícitos, devotos y llenos de ternura. Al caer la noche, imagina, María y José se sentaban de nuevo, silenciosos y felices, frente a la cuna de Jesús. Y así termina este párrafo de alabanza al silencio. Esa vivencia de la oración y la meditación de la palabra en el silencio no hace otra cosa que elevar, incrementar, fortalecer la esperanza en cada uno de nosotros, en cada uno de los carmelitas. La esperanza en medio de un mundo que cada vez está más desesperanzado o incluso en algunas oportunidades desesperado. No, tampoco quiero dejar pasar brevemente la fraternidad como uno de esos ejes esenciales de la regla de San Alberto. La vivencia de la fraternidad. ¿Cuántas páginas no han sido escritas por los carmelitas sobre la fraternidad? Yo estoy seguro que ustedes tienen algunas de esas páginas bien leídas, ¿no es cierto? Tal vez bien subrayadas en Santa Teresa de Ávila o Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Pero sin duda alguna que también, por supuesto, en la regla originaria de los carmelitas, la regla albertina, nos habla sobre la fraternidad, ¿no? Toda está bañada de la fraternidad, ¿no? No solamente por el hecho de que están viviendo en comunidad, ¿no? Sino que también habla en plural a todos los hermanos, ¿no es cierto? Eh, Toda ella entonces deja entrever una profunda y tocante fraternidad, en el sentido de que tocante porque tal vez no sea del todo fácil vivirla, ¿no? Sino que esa fraternidad puede implicar a veces correcciones. Y las correcciones pues ayudan a elevar, a profundizar en la humildad de cada uno de nosotros. Y son realidades que vivimos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Bien sea que esas parroquias no tengan una comunidad carmelita o
o si la tengan, ¿no? Independientemente de eso, pues la fraternidad puede ser complicada en una parroquia. Y por supuesto que la fraternidad también puede ser no tan fácil vivida en familia, ¿no es cierto? Porque tal vez hay dificultades con la esposa o con el esposo, o con la hermana o con el hermano, o con la sobrina o con el sobrino, ¿no es cierto? Con la abuela o con el abuelo. Todos esos son retos y desafíos que hacen que la fraternidad no sea, digamos, una palabra, no más, ¿no? Sino que sea, digamos, una realidad que tenga que ser vivida. Y por tanto, forma parte también mm, de la regla de San Alberto. Déjenme conectar un momentito. Listo, ya tengo conectada para que no se me vaya la energía, ¿cierto? La fraternidad, como no es tan fácil de ser vivida, no lo hacemos solo, sino que lo hacemos juntos, ¿no es cierto? No solamente nos acompaña el Señor Jesús en esa vivencia de fraternidad, sino que también estamos acompañados por otras hermanas y por otros hermanos. Tal vez para bien y tal vez también para mal, ¿no es cierto? Porque la fragilidad humana propia del ser humano, pues también se la vive en fraternidad. No, no podemos soslayarla, no podemos esconderla, ¿no? Siempre me acuerdo de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Cuando habla de la caridad precisamente en ese sentido, ¿no? Que es vivir los defectos de los demás. Eh, un poco también el reflejo de esa vivencia de los defectos de los demás es porque ella se siente vocacionada al amor en el corazón de la iglesia como madre. Quiere vivir ese amor a plenitud y lo hace en medio de las dificultades con sus hermanas y en las dificultades consigo misma, con sus debilidades y con su condición corporal, ¿no es cierto? Esa vivencia también tiene un aspecto apostólico cuando nosotros nos acercamos en nuestros apostolados, los que sean que haya asumido el Carmelo de nuestra parroquia, ¿no es cierto? Nos acercamos en particular a los más débiles, ¿no es cierto? O los más pobres, los menores o los benjamines, en el lenguaje de la regla albertina. Eh, un poco esa vivencia apostólica puede ser expresada en obras, ¿no es cierto? Pero también puede ser expresada en oración, ¿no? Las oraciones y las obras van una de la mano a la otra, como Marta y María. Y tampoco podemos soslayar que esa vivencia fraterna no solamente es una realidad propiamente del mundo en que vivimos, de nuestras temporalidades, el mundo de las contingencias, sino que también es una realidad sobrenatural. Es decir, en esa vivencia de la fraternidad, no estamos solos aquí en la tierra, sino que nos acompaña el mundo de la iglesia que ya ha triunfado, el mundo de los sacerdotes y de las monjas y de los frailes carmelitas que viven en el cielo. Que los santos carmelitas nos acompañan a hacer esa vivencia fraternal. Entonces, un poco la regla de San Alberto está redactada, es cierto, para quienes vivimos aquí en la tierra, porque tal vez esa regla no es ya necesaria para quienes viven en el cielo, pero los que viven en el cielo no se desentienden de aquellos que peregrinan en la tierra, queriendo en medio de nuestras imperfecciones seguir contemplando el rostro del Señor en su palabra y en la oración personal y comunitaria. Ese es un poco, creo yo, el sentido de los grandes trazos que tiene la regla de San Alberto y que un poco la madre fundadora quiso un poco regresar a ellos a través de sus escritos y a través de las constituciones, tanto para los frailes como para las hermanas. Es un poco lo que digamos, en el tiempo, también esas olas de ese espíritu bañan también las playas de cada uno de nuestros interiores, de nuestros corazones.
Ese creo que es el sentido de la regla de San Alberto en sus diferentes aspectos. No estamos solos en esa vivencia y un poco la simplicidad en la redacción de la regla, expresada también de cierta forma en su actualización, como son las constituciones, un poco nos ayuda a nosotros a crecer cada vez más en el Carmelo. Eso creo yo, o quería yo destacar esos puntos o esos trazos de la regla albertina del Carmelo y cómo se lo puede vivenciar en el mundo seglar de hoy en día. A mí me gustaría tal vez completar esta presentación que yo he querido hacer con algunos comentarios, algunas reflexiones, tal vez, eh, alguna palabra o alguna observación que ustedes quieran realizar, tal vez en relación un poco con algunos de estos puntos que hemos tocado de la regla albertina, tal vez en su comunidad, tal vez en sus familias. Muchas gracias, querido Rogelio, por tu exposición. Ha sido magnífica. En realidad he aprendido mucho y creo que los hermanos también. Qué bueno que tú nos vas a dar las diapositivas para poder volver a revisar, ¿no? Tantos puntos. Eh, yo me he quedado, o sea, pensando y veo el por qué Santa Teresa quiso regresar a la regla primitiva, ¿no? Y que el mundo también sería tan diferente si todos regresáramos a esa regla primitiva albertina, con esos 7 ejes. Nos has dicho que tiene un espíritu contemplativo, que es simple, sencilla, ¿sí? Es cristocéntrica, es uno de los ejes, ¿no es cierto?, de la regla de San Alberto. Eso de vivir en obsequio de Jesucristo, que obsequium significa una escucha obediente, para mí fue algo nuevo que he aprendido, muchas gracias. Meditar la palabra del Señor día y noche, qué duro que se nos hace eso, ¿no? Rumiar la palabra del Señor, tener ese tiempo para meditarla primero, tenerla en la mente y luego saborearla y llevarla al corazón. Pero como tú mismo pusiste en una diapositiva, el Espíritu Santo es quien actúa allí, ¿no? Quien nos ayuda, porque en realidad nosotros como que a ratos nos perdemos un poquito, pero ahí está el Espíritu Santo para darnos a gustar de estas verdades, de estas delicias que Dios nos da. ¿Sí? La oración, qué importante la oración personal y comunitaria, cómo nos has hecho ver que la una depende de la otra, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Qué importante vivir en comunidad la oración y que dentro de la comunidad, viviendo en oración, nos fortalece en la oración personal y la importancia del trabajo, el servicio que debemos dar, ¿no? Si oramos es porque esa oración debe dar frutos, deben desarrollarse las virtudes, debe haber un servicio que nosotros podamos dar al Señor. Y la importancia del silencio. Aquí en el silencio, sí, o sea, creo que es un tema, ¿no? Un tema que deberíamos tratar de cómo educar esa escucha y cómo Sí. nosotros podemos practicar el silencio, el verdadero silencio, esa soledad sonora, ¿verdad? Ujú. Y me gustó mucho una frase que habías puesto que dice, nosotros vivimos la palabra para que la palabra habite en nosotros, ¿sí? Mm. Muchas gracias, Rogelio. No sé si alguna otra hermana, yo no alcanzo a ver si tiene la mano levantada, que quiera compartirnos o tenga alguna pregunta para Rogelio. Lupe, bienvenida, Lupe. Gracias, hermana. Buenas noches. Muchas gracias por la ponencia. Realmente
Me sorprende cómo en esa ponencia prácticamente nos ha explicado todas las reglas de San Alberto que para nosotros que estamos empezando a leerlo a veces nos cuesta entender, ¿no? Y muchas gracias que nos vas a compartir las diapositivas para poderlas tener a mano y poderlas ver, porque sí, uno que no sabe leer a veces no entiende, ¿no? Esto de vivir, por ejemplo, yo me costó un poquito aprender sobre vivir en obsequio de Jesucristo, ¿no? Siempre nuestro formador nos dice, ¿no? Vivir en obsequio de Jesucristo. Entonces, aquí es como si que yo fuera realmente obsequio de Dios y vivirlo, ¿no? De manera con todo el corazón, puede decir, con toda mi vida, porque soy eso, ¿no? Soy un obsequio de Jesucristo. Y más aún estando en la comunidad, en el Carmelo, pues nos hace aún más crecer en la fe, en la esperanza. Y como dijo la hermana Ana, pues no, Santa Teresa quiso eso, ¿no? Volver a los principios de la regla, ¿no? Que como ella vivía en otro tipo de conventos en ese momento, y ahora entiendo, ¿no? Cómo es que ella decide volver a los principios, a las reglas. Ahora sí me queda claro esto y la soledad, la unión con Dios, el silencio, ¿no? El recogimiento que es importante para cada uno de nosotros. Y muchas gracias, muy bonita la ponencia y pues